How's it going, internet? Sean bienvenidos a Dotero Licenciado. Hace unos cuantos días estaba sentado en mi casa pensando en cuál podría ser un tema sobre Dota interesante para investigar, porque, bueno, el programa se llama Dotero Licenciado y sería elocuente que la primera investigación sea sobre Dota, pero bueno, fue ahí que traté de distraerme y quería jugar la colección de Uncharted que descargué hace poco. La cosa es que vi a mi hermano jugando el remake de un antiguo juego llamado Final Fantasy VII. En un primer momento no le hice caso hasta hace un rato después que, conversando con mi amigo Fer en Discord, me dijo que también estaba descargando el juego. Y no solo eso, también conversando con otros amigos en Facebook, noté que estaban preguntando sobre qué tal era el juego. Fue ahí donde empecé a revisar y resulta que no es el único juego que está dentro del tema de la remasterización. Resident Evil 4 también está siendo considerado, solo que la gente no quiere que eso pase. Entonces fue ahí donde me pregunté, ¿cuál es el afán por hacer remasterizaciones de videojuegos? Más allá de eso, ¿qué determina que un juego tenga una remasterización bien recibida mientras que otras les digan, ahí nomás? Si alguno de ustedes me pidiera lanzar una hipótesis en el momento, me atrevería a decir que el éxito depende del balance entre la historia y los gráficos del juego. Es decir, si el juego logra satisfacer al cliente en cuanto a la calidad de los gráficos para desarrollar el juego y la profundidad de la historia y los personajes que participan en ella, los jugadores no querrán alterar algo que ya es, por así decirlo, perfecto. Por otro lado, si ocurre un caso opuesto en donde la historia es satisfactoria, pero los gráficos no llegan a explotar la capacidad de la imaginación que el mundo ficticio está presentando, los jugadores sentirán que hay algo que todavía falta, algo que no pueden explicar muchas veces qué es. Bueno, me estoy adelantando, vamos por partes. Ya tenemos el tema que sería la remasterización de los juegos antiguos. Queremos saber cuáles son los puntos a mejorar en un juego y qué determina su éxito con la comunidad. Asimismo, sabemos cuál es una posible hipótesis. Lo que sigue es armar el cuerpo de la investigación. Antes de saltar de frente a la problemática que estamos analizando, primero me gustaría marcar una clara diferenciación entre ciertos términos: remaster, remake y reboot. He escuchado varias veces usar estos términos diferentes para la misma ocasión, así que creo que es importante saber cuál es el caso que estamos observando ahora. Empecemos con reboot. Un reboot es el relanzamiento de una serie, es decir, si bien hay varios elementos claves que se mantienen, el mundo es completamente nuevo. Luego estaría la remasterización. Para poder entender mejor este punto, me gustaría hacer una mención especial a lo que se conoce como port. Port es el nombre que se le da a la ocasión en que un juego que ha sido diseñado para el sistema de una consola específica es modificado para que pueda ser jugado en el sistema de otra consola. ¿Por qué les digo esto? Porque la remasterización es una clase de port. La particularidad está en que, en lugar de modificar un juego para que pueda ser leído por el sistema de otra consola de la misma época, se modifica un juego para ser leído por el sistema de una época futura. Los cambios son a nivel de texturas y cuadros de imagen, pero el juego en sí está prácticamente intacto. Yo sé que ahorita estos conceptos pueden resultar algo confusos, pero síganme un poco más y van a ver cómo todo esto empezará a cobrar sentido. Por último está el remake. El remake es el nombre que se le da a una ocasión en que un juego que, si bien contiene la misma historia, tiene agregados que permiten que el juego tenga una extensión más amplia para los jugadores. Ahora que ya tenemos ese punto claro, empecemos por el caso de Final Fantasy VII. ¿Qué sería en este caso? ¿Un reboot, un remake, una remasterización? Como bien sabemos, un reboot sería el reinicio del mundo virtual con un listado de características que se mantienen intactas. Sin embargo, sabemos por reseñas hechas por jugadores que ya experimentaron el juego, que Final Fantasy VII presenta el mismo mundo con los mismos personajes. Por lo tanto, Final Fantasy VII no es un reboot. ¿Es una remasterización? La versión original fue publicada en el año 1997. La nueva versión ha sido publicada este año, 2020. Bastaría con ver una comparación entre los gráficos de ambos juegos para saber que es efectivamente que hay una mejora notoria entre las versiones. Además, como dijimos, una remasterización es el proceso en el que un juego de un sistema antiguo es modificado a nivel de texturas y gráficos para poder ser leído por el sistema de una consola futura, sin mayor alteración del juego en sí. En otras palabras, Final Fantasy VII sí es una remasterización. Ahora, ¿esto significa que no es un remake? No necesariamente. Según la información que presentamos anteriormente en este video, para que un juego sea considerado un remake, esto implica que su creación presenta contenido extra al original. Hay más detalles que la primera versión de la historia no tuvo la capacidad de presentar en el juego. Ahora, si bien esto lo detallaré en un momento, se sabe gracias a los usuarios que ya tuvieron la oportunidad de disfrutar el juego de Final Fantasy VII actual, consiste en solo la primera parte de la historia original. En otras palabras, el juego ha logrado agregar contenido nuevo que ha permitido convertir solo un fragmento de la historia en un juego completo. Final Fantasy VII es, por lo tanto, el remake de un juego presentado en una versión remasterizada del mismo, el cual forma parte de un grupo de juegos que cuentan una sola historia. Por último, si no me creen, pueden buscar la declaración del propio codirector de Square Enix, Tetsuya Nomura,
El remake no sobreescribe la versión original del juego. Aclaro que el original es el original, y el remake solo fue posible debido al original. Espero que los fanáticos de la primera versión sean capaces de apreciar lo que tiene el remake, que es una parte nueva y otra parte nostálgica. Bueno, probablemente para este momento necesitarán respirar del video, así que iremos a una breve pausa comercial. Ahora tenemos en claro a qué tipo de juegos nos estamos enfrentando en el caso de Final Fantasy VII. Sabiendo que es un remake, lo elocuente sería saber cuáles han sido estos cambios que han hecho que la comunidad de jugadores haya apreciado tanto esta versión. El primer cambio que quisiera traer a la mesa es el más obvio, el diseño. ¿Qué es exactamente el diseño de un videojuego? Sin ningún problema podría desviarme del tema y hablar sobre todas las ramas y puestos de trabajo que pueden implicar el diseño de un videojuego, pero eso sería tema para otro video. Por diseño me refiero a los gráficos, las imágenes visuales, el arte diseñado, ya sea por mano propia o por computadora, para que nosotros, los jugadores, podamos disfrutar del videojuego. Hay puntos concretos respecto a avances tecnológicos de la época respectiva que permiten que exista una mejora notoria. Por ejemplo, Final Fantasy VII del año 97 fue pensado con figuras en 3D, con el objetivo de dar una experiencia completa al usuario. ¿Cuál era el obstáculo? Hasta el momento toda la serie de Final Fantasy había sido desarrollada con tecnología 2D. Si bien existía una fuerte inversión para conseguir el equipo adecuado que pudiese desarrollar esta clase de gráficos, la mayor parte del equipo humano no tenía experiencia con este tipo de tecnología. Los desarrolladores estaban asumiendo un gran riesgo para ofrecer un nuevo tipo de producto para el público. Por otro lado, el desarrollo del remake, más allá de estar dirigido por profesionales como el diseñador de personajes Tetsuya Nomura, tomó otro camino al del proceso original. En lugar de empezar básicamente desde cero, Square Enix optó por conseguir la licencia de la empresa Epic Games para poder usar su software de desarrollo de videojuegos, el Unreal Engine 4. Un sistema que viene siendo desarrollado desde el 2003, 12 años previos al planeamiento del remake. ¿Cuáles son los motivos por los que les estoy contando esto? Nostalgia. La nostalgia es la añoranza del pasado, particularmente por una época o por un lugar donde tuvimos buenas experiencias o que nos generan buenos recuerdos. La nostalgia vende porque al público le gusta recordar. La aplicación de un sistema mucho más avanzado de desarrollo de videojuegos abre las puertas a muchas más posibilidades. Permite a uno hacerse nuevamente las preguntas que antes no podían ser respondidas. ¿Qué hay detrás de ese callejón? ¿Qué personajes interesantes podrían vivir en esa casa? ¿Qué cosas vería si pudiese ir por ese camino? Son preguntas que a lo mejor los propios diseñadores querían plantear para enriquecer la historia, pero no podían porque contaban con un presupuesto que cubría un sistema que solo les permitía detallar ciertos puntos, mientras que el resto tenía que ser cubierto por un fondo 2D. Como le diría Howard Stark a su hijo Tony en Iron Man 2, estoy limitado por la tecnología de mi tiempo. Y son estos mismos detalles nuevos los que me permiten avanzar al siguiente punto para el éxito del remake de Final Fantasy VII, la historia. ¿A quién no le gusta una buena historia? Una narración que logre atrapar de inicio a fin, pero que, más allá de dejarte respuestas, te deja preguntas, pensamientos sobre acontecimientos que ocurrieron en otro tiempo, y que pudiesen involucrar nuevos personajes que podrían empatizar con el público a un nivel que digan a cierto nivel, yo sé por lo que está pasando. Aquí estamos hablando de la empatía. Citando, la empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Es aquel sentimiento en el que, a partir de experiencias propias, podemos comprender la situación por la que otra persona puede estar pasando. El juego original de Final Fantasy VII nos presenta un mundo que, si bien es distinto al nuestro, es similar en muchos niveles. Al igual que en la vida misma, nuestro viaje puede implicar conocer ciertos lugares en un nivel, por así decirlo, superficial, que nos deja con ganas de saber más. ¿Qué otras cosas pudiésemos descubrir si tuviésemos el tiempo de explorar con mayor detalle? El remake existe en cierta medida para responder a esa pregunta. Como bien sabemos, todo el juego se centra en Midgard. La idea del juego es conocer a profundidad a los personajes que viven en estas tierras, saber qué pasan en sus vidas y cómo ellos influyen en el recorrido de nuestro personaje. Es como cuando tenemos la oportunidad de viajar por segunda vez a un sitio que nos ha gustado, ya sabemos qué cosas nos llamaron la atención, qué cosas nos gustaron y qué cosas nos dejaron con mayores expectativas. El nuevo diseño del juego nos permite darnos ese lujo, la espera de más, de una década extra compensada por el propio diseño del juego que nos dice de manera indirecta, detente por un momento y date cuenta de tu presente, disfruta de tu alrededor. Es por eso que el remake tiene otro punto a favor, hay más historia que contar. Con esos dos puntos aclarados, puedo pasar al último considerado para justificar la buena crítica del remake de Final Fantasy VII, la mecánica del juego.
Así como en diferentes variantes del consumismo, la historia de los videojuegos también se caracteriza por los cambios en la tendencia de los videojugadores. Si bien hay modalidades de juego que todavía persisten y persistirán durante muchos años, sería inocente desde un punto de vista de negocios pensar que el mismo modelo funcionaría con la misma eficacia al igual que en años anteriores. Sobre todo si tomas en cuenta que tu objetivo es atraer a una nueva generación de consumidores y has aplicado toda una serie de nuevas herramientas que hemos ido detallando a lo largo de este video. A primera vista podríamos decir que las dos versiones del juego presentan mecánicas diferentes al momento del combate. No obstante, son más similares de lo que podríamos considerar. Final Fantasy VII original es un videojuego con mecánica de juego de roles, el cual está basado en juegos de mesa donde los jugadores tienen personajes que cumplen acciones específicas, las cuales hacen honor a características predeterminadas, establecidas por un sistema de guías y reglas propias del juego mismo. El remake no se aleja mucho de su antecesor. En contraste, la nueva versión aplica una mecánica de juego conocida como juegos de roles en acción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, si bien todavía el usuario está sujeto a características predeterminadas de sus personajes y a las reglas que esto conlleva, el combate se puede realizar en tiempo real. De este modo, los jugadores no estarían limitados al sistema de turnos que el juego anterior demandaba al momento de enfrentarse en combate a los enemigos del juego. En pocas palabras, el remake les da la opción a los usuarios de poder moverse libremente al momento de combate y descubrir maneras ingeniosas de derrotar al enemigo, dentro del marco de reglas preestablecidas por el mundo del juego. Entonces ahí lo tenemos. El remake de Final Fantasy VII ha recibido buenas críticas por realizar mejoras a nivel de diseño, dando profundidad de detalles y expandiendo el mapa de un solo sector del juego original. A partir de dicho avance, el juego ha tenido la oportunidad de enriquecer la historia de dicho segmento del videojuego, desarrollando los arcos dramáticos de varios personajes y explorando puntos que no habían tenido la oportunidad de ser cubiertos anteriormente. Asimismo, sin romper la lealtad al mecanismo original del juego, Final Fantasy VII se da el gusto de aplicar los sistemas más actuales para desarrollar juegos, logrando otorgar más libertad y un nuevo reto a los jugadores, tanto los antiguos así como los nuevos. Ahora que ya tenemos motivos por los que el remake de Final Fantasy VII ha sido bien recibido, podemos tener una oportunidad en explicar por qué la comunidad no quiere un remake de Resident Evil 4, si es que ambos están considerados como parte de la lista sobre los mejores videojuegos de la historia. Pero ese es algo que voy a explicar recién en el siguiente video. Les juro, en verdad, porque si se dan cuenta el video ya está bastante largo, entonces imagínense, si hablando de solo un videojuego llegamos hasta aquí, imagínense cuánto puede tardar con dos videojuegos. Les juro que la explicación del siguiente video va a ser mucho más corta, pero aún así, creo que es algo que tenemos que explicar en otro momento. Aún así, espero que hayan disfrutado muchísimo el video y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Les mando un muy fuerte abrazo.